Bueno, ustedes me van a permitir conversar sobre un tema aburrido, que es, evidentemente, leer libros. La competencia que tiene el mundo del libro en la actualidad es indecible. Es decir, cuando uno coloca las ventajas de ver TikTok y las ventajas de jugar un videojuego o simplemente de estar viendo Netflix frente a las de leer un libro, el libro pierde. Si hay un buen video de YouTube que explique la clase del profesor Joel, ¿para qué me voy a leer el libro? Con el libro voy a esforzarme más, voy a gastar más tiempo, y si no estoy entrenado en la lectura, bueno, me va a costar más tiempo leerlo de lo que le costaría a alguien que esté más acostumbrado a esas torturas. Y el video dura 15 minutos y me lo explica todo. Y tiene imágenes y animaciones. Entonces, y musiquita. ¿Para qué me voy a leer un libro si ya alguien produjo un contenido mucho más entretenido sobre lo que dice el libro? Es un poco lo que vamos a conversar el día de hoy, porque sin duda leer ha sido una de las grandes dificultades de la mayoría de nosotros durante toda nuestra existencia. ¿Quién leyó aquí el libro Angelito o Mi Escuelita? ¿Quién leyó el Angelito? Todos Angelitos, ¿verdad? Y su mamá les metía coscorrón cuando no sabían. Mamá utilizaba una aguja y me pullaba en la cabeza y me decía para que te entren las ideas. ¿Te puedes imaginar el terror que yo le sentía a ese librito amarillo? Cuando eran las 4 de la tarde y salía el librito. Además, a las 4 que estaban pasando las benditas comiquitas en la televisión. Es decir, no podía elegir a las 2 de la tarde cuando estaban pasando la novela. No, la novela sí la veía, pero yo tenía que dejar de ver, ¿qué digo? Dragon Ball, Mazinger Z, no sé, Mazinger Z es tuyo. Dragon Ball fue lo mío y la Sailor Moon, que salían esas qué cosa tan erótica la Sailor Moon. Tenía que dejar de ver yo las caricaturas, las comiquitas, para ver el bendito libro amarillo, que era un libro de tortura. Y si hacías bien la lección, que además depende del intelecto de cada uno, podía durar hasta 1 hora cada hojita, ¿no? Era eterna la hojita. Dígame cuando comenzabas después de la L, la cosa se ponía terrible. La T, hubo gente que pasó 2 o 3 días en la T. Y dígame cuando TR, true, eso, perro, ¿cuántas veces le pegaron al pobre muchacho? Bueno, entonces ese instrumento de tortura, que era además, porque uno iba a la escuela, ustedes se acuerdan, en su colegio, y la escuela para muchos termina siendo un sitio de entretenimiento. No sé cuántos de aquí tienen hermanos. La mayoría tienen hermanos. ¿Tienen hermanos mayores? La mayoría de ustedes son los hermanos mayores. Ok, a ustedes les tocaba limpiar el desastre de los demás. Bueno, entonces, el único lugar donde uno se encontraba con sus contemporáneos, es decir, con la gente que hablaba como tú, que le gustaban las mismas cosas que a ti, que tenían tus mismos problemas, era en el colegio. El colegio era un espacio de felicidad porque era un espacio de encuentro con tus iguales. En la casa te regañaban porque tenías que cumplir órdenes, etc. Y si tenías hermanos, en el caso de la mayoría de los de aquí, hermanos menores, bueno, imagínense, tener que jugar a algo que ya no corresponde con tu edad, tener que cuidarlo, que no se vaya a matar, que bájate de esa mata, muchacho loco, es decir, terminaba siendo tú una especie de papá de tu hermano que era más tremendo que tú. Entonces, la escuela, que era un lugar encantador, enviaba tarea para la casa. Y la casa no la hacía uno. La casa era una vagabunda. Y le tocaba a uno padecer toda esa realidad, sobre todo
de la lectura. Yo entiendo entonces el miedo que muchísimas personas han desarrollado, la fobia que muchísimas personas desarrollaron al mundo de los libros, porque el libro se convirtió en algo pesado. Imagínense ustedes ese pobre niño de cuarto grado con la enciclopedia Girasol de 300 páginas. Todo el fororo que te pudieran dar en la escuela, los que tenían comedor estudiantil, no alcanzaba para tener fuerza para levantar ese horroroso libro de Girasol, que era absolutamente pesado y que nunca se leía tampoco, es decir, porque era una cosa como inútil, ¿no? Es decir, tú llevabas esa cosa para el colegio y la maestra nunca la usaba. Estamos en presencia de un trauma que no hemos naturalizado. La lectura en nuestro sistema educativo es un castigo. Cuando te querían castigar, te decían, si no se porta bien, lo voy a poner a leer. Asociamos la lectura a un castigo. Es decir, si no te portas bien, te va a tocar leer 2 veces, el doble. Cuando, ¿se acuerdan ustedes de Matilda? Sí. A Matilda la castigaban quitándole los libros. Para ella lo terrible era que le quitaran el libro y la hicieran ver televisión. Y bueno, y el papá, esa película es genial, Danny DeVito actúa de manera brillante en esa película. Saben que los personajes están invertidos, ¿no? La mamá en el libro de Matilda, escrito por Roald Dahl, es una mujer gorda y el papá es un hombre flaco y alto. Pero en el casting finalmente decidieron invertir esos personajes. Estamos en presencia entonces de un trauma que no hemos interiorizado, estamos en presencia de la lectura igual a la violencia y estamos en presencia de una era tecnológica que nos ha hecho y nos ha convencido de que leer es aburrido. A todos ustedes les toca leer y sobre todo en PDF. ¿Cómo hace uno para concentrarse en una lectura si te envían un mensaje de WhatsApp? No sé si ustedes son maniáticos como yo, pero cuando hay un montón de notificaciones me tiembla la ceja. Y tengo que concentrarme en la lectura del PDF que me enviaron. Antes, en mi época, todavía leíamos en fotocopia, ¿no? Lo tuyo eran jeroglíficos. Pero en mi época era en fotocopia. Y entonces uno ponía el teléfono potecito, que yo tuve mi potecito de mensaje de texto que hacía y temblaba, movía toda la cama. Cuando sonaba un mensaje, no importa la hora que fuera, uno se despertaba porque la vaina es un terremoto. Uno ponía el teléfono en una gaveta, se alejaba de él y se sentaba a leer la fotocopia. Porque tenías que analizar la fotocopia, entregar un ensayo y etcétera. Y dígame, ¿ustedes se jubilaron de eso? De entregar el trabajo a última hora imprimiéndolo. Ese trabajo impreso en carpetica de plástico con el estuche ese de plástico amarillo, verde, rojo que uno ponía. Y el profesor esperando el trabajo hasta las 12 y la impresora tardándose. Y se le iba la luz, se le iba un bajón y no había cómo imprimir. Eso era terrible. Ustedes ahora lo envían todo por correo electrónico, hasta por WhatsApp le envían el trabajo del profesor y como la inteligencia artificial hace la mitad del trabajo, entonces lo que hay es que poner el logo de la universidad. Pero se nos va la luz también. También se nos va la luz. Y Gemini no funciona sin luz. Lo cierto es que llegamos al mundo del conocimiento lleno de distracciones. Imagínense ustedes que tengan que leer, ¿qué les puedo decir? No sé, algún autor fundamental del derecho, del trabajo social, y les llega una notificación de TikTok, que además tienen una manera TikTok de invitarte a abrirlo, porque te ponen, es decir, el mensajito que te pone es decir, ella no lo va a hacer más nunca. Pero ¿qué es lo que no va a hacer más nunca? Y por más obligado que estés de entregar el informe mañana, y por más que hayas metido el bendito PDF en el resumidor de inteligencia artificial, el tipo no dice nada. Porque es que estás repitiendo lo mismo que te puso en el PDF anterior. Me estás estafando, inteligencia artificial. ¿Qué voy a hacer yo contigo? Voy a tener que leer este PDF. Te ves obligado a leer el PDF porque sabes que
que en las 5 líneas que te dio la inteligencia artificial no dice lo que dice en las 50 páginas, entonces te llega esa notificación y entras en un mundo terrible, que es el mundo maravilloso del TikTok. El TikTok es un ejemplo de cómo el hombre ha construido algo para producir excesiva felicidad. El algoritmo, que son esos movimientos matemáticos que están detrás de todo lo que es computacional, el algoritmo de TikTok funciona en base a estímulos, a lo que hemos llamado, lo que llaman los especialistas, shock de dopamina. Ustedes saben lo que es la dopamina. La dopamina, el ser humano es como una máquina. En general, los seres vivos somos máquinas biológicas. En el futuro, cuando la inteligencia artificial domine el mundo y se propague por toda la galaxia con la energía solar, etcétera, y nosotros seamos así como los ancestros, ellos van a decir que éramos unas máquinas biológicas, que funcionábamos en base a estímulos hormonales y que obedecíamos a estímulos físicos, ¿no? Así como ellos obedecen a estímulos eléctricos. Salve gran inteligencia artificial, perdónanos la vida. El caso es que nosotros funcionamos con estímulos hormonales. Todo lo que sucede en nosotros, cuando nos ponemos bravos, cuando tenemos hambre, por ejemplo, que le salimos y le mordemos a la mamá de uno, o cuando el novio llega y se te ponen las manos así como sudorosas. Esas cosas que te pasan son el resultado de una serie de órganos que producen hormonas en el cuerpo. Hay unas glándulas que se llaman suprarrenales, por ejemplo, que están encima de los riñones, que son las que hacen que uno se active cuando tiene algún peligro, con una hormona que hace que uno se alebreste o se ponga a la defensiva. Esas mismas glándulas producen una hormona que hace que te calmes después de ese peligro. Nosotros tenemos otros órganos como la hipófisis, como ¿cómo es que se llama esta? Que las mujeres se las operan y después no saben qué hacer con la cicatriz que les sale aquí. Total, todos estos órganos van a producir van a secretar diferentes hormonas que al llegar al cerebro van a producir diferentes estímulos en nuestro cuerpo, tal y como una computadora a la que tú le envías una orden y esta orden tiene una respuesta dentro del cuerpo. La dopamina es una hormona fundamental, es la que llaman la hormona de la felicidad. Si usted no tiene dopamina, usted es un psicópata. Es parte de los estudios hormonales sobre personas que tienen problemas neurológicos y psiquiátricos. ¿Qué es lo que ha hecho el TikTok? Ha creado un sistema computacional que estudia la reacción del cuerpo humano frente a estímulos placenteros. Es como si el novio le estuviera pasando la lengua detrás de la oreja cada vez que usted pasa para arriba. Imagínense ustedes ese correntazo. Permanente. Permanente. ¿Qué es lo que está pasando? Estamos recibiendo videos que nos gustan. Es decir, pequeños y cortos estímulos que nos gustan, y a medida que pasamos tiempo viendo esos videos, es decir, usted puede pasar 3 segundos viendo un video y si no le gusta lo pasa, hasta que está uno donde pasan 15 segundos viéndolo, se aburre y lo vuelve a pasar. Pero de repente llega uno de esos, dígame, hay un médico que cuenta chismes de lo que pasa en las emergencias. Ahí uno tiene que quedarse porque el tipo empieza a decir que la mujer llegó y que estaba preñada y el tipo se había hecho la vasectomía y cómo le iba a decir al marido que estaba embarazada. Uno pierde ahí 10 minutos y el médico echando el brollo. Y después 10 minutos más leyendo los comentarios. Y después los comentarios, ¿no? Entonces, el algoritmo aprende a mostrarnos en base a esos patrones. Imagínense ustedes que esto es una computadora que es capaz de desarrollar cálculos instantáneos, pero cálculos gigantescos
Son millones de personas viendo el mismo contenido al mismo tiempo y el algoritmo aprende a diferenciar qué es lo que a ti te gusta. Finalmente, TikTok te conoce mejor que tu mamá que te ha visto toda la vida. TikTok te conoce mejor que tu novio y que tu novia. TikTok es el gurú de las próximas generaciones. ¿Y qué pasa con TikTok? Finalmente, estamos recibiendo constantemente estímulos de dopamina en el cerebro. ¿Cómo sabemos esto? Bueno, porque a algunos de ustedes les sale un muchacho sin camisa haciendo una rica ensalada. Y ustedes dicen, qué interesante esta receta. ¿Cómo haré yo para hacer una ensalada de palmito de ahora en adelante? ¿No? Y a los muchachos y a los señores les sale una muchacha haciendo oficio del hogar. Y dice el profesor mirando a la muchacha barriendo con los chorcitos chiquitos, dice, mi esposa debería aprender a limpiar así, ¿no? Esas cosas que nos producen estímulos reales, estímulos hormonales, están convirtiendo a nuestro cerebro en un posible cerebro insensible. Nunca antes, hasta la invención de estos algoritmos, habíamos recibido tantos shots de dopaminas. Hoy hay estudios neurológicos que están colocando sobre el tema de discusión la manera en la que va a evolucionar el cerebro humano gracias a recibir tanta dopamina. Usted y yo, que ya nos hemos enamorado alguna vez y que ya nos han roto el corazón, a los 15 años a vos te rompieron el corazón, al otro a los 14, los más viejitos a los 20, pero todos hemos sufrido y hemos sentido el amor. Bueno, ya nosotros sabemos diferenciar esas emociones, pero un niño de 4 años que está durante 3 o 4 horas dándole al TikTok, recibiendo estímulos de dopamina, no sabemos cómo va a reaccionar su cerebro cuando necesite la dopamina para asuntos evolutivos. ¿Qué son asuntos evolutivos? Tienes que sentir placer para poderte enamorar y para ser una persona normal. Pero si tu cerebro está acostumbrado a altas dosis de dopamina diarias, vas finalmente a convertirte, es lo que plantean algunos neurólogos, en seres insensibles, en seres que no van a tener la capacidad de recibir placer, o que van a ser adictos a ese placer y no van a poder entender una vida sin estímulos constantes. Esos son los misterios que nos depara la ciencia y lo sabremos dentro de 20 años. Sabremos si estamos creando una generación de psicópatas cuando estos niños de 4 años que se la pasan todo el tiempo pegados en el equipo porque la mamá está muy ocupada haciendo otra cosa, en vez de estarle pegando para que aprenda a leer, está la mamá jugando barajas o viendo también el teléfono y el muchachito viendo el teléfono, pero esta estructura de pensamiento posiblemente nos lleve a la constitución de una nueva sociedad a la que ustedes deberían estar preparados para atender, porque va a ser esa generación la que ustedes van a atender antes que se jubilen. Esos muchachos que tienen ahorita 4 años van a tener 20 años cuando ustedes sean unos profesionales en pleno ejercicio y van a ver el posible caos que vivan esos círculos familiares gracias a la adicción a la dopamina. El ser humano no está hecho para leer. Ustedes saben más o menos cuánto tiempo tiene la humanidad sobre la Tierra, nosotros los Homo sapiens. Los científicos aseveran que tenemos cerca de 300.000 años sobre la Tierra como especie, los Homo sapiens, y que nos hemos asentado en sociedades a partir del Neolítico, es decir, hace unos 60.000 años, más o menos la gente inventó la agricultura. Se dieron cuenta que si usted se come la pepa de mango y la siembra, crece. Es decir, no es que cada vez que yo pasaba veía el mango y yo pensaba que el mango salía solo. No, puedes sembrarla y puedes después cuidar tu pepa de mango hasta que se convierte en un árbol. Y lo mismo pasó con la domesticación de los animales. El ganado
tal y como lo conocemos hoy, es un proceso también de unos 60.000 años de desarrollo y evolución artificial de esas bestias para poderlas criar. Pero ¿saben cuánto tiempo tenemos escribiendo? Es decir, escribiendo y después leyendo. Apenas tenemos 8.000 años leyendo y escribiendo. Nuestro cuerpo, nuestra evolución no está hecha para leer. 300.000 frente a 8.000. No es algo natural en el hombre la lectura. La lectura es una tecnología. Y como cualquier tecnología, en este caso fue inventada para conservar conocimientos. La estructura de conocimiento más antigua de la que tenemos noticias es el Código de Hammurabi, escrito por la civilización sumeria, es decir, los mesopotámicos babilónicos, que los mesopotámicos eran una serie de pueblos diferentes, asirios, sumerios, que se fueron creando allí en torno al Medio Oriente. En esa civilización decidieron inventar una escritura para poder dejar por escrito las leyes y poder tener más o menos un encuentro social digno, ¿no? Es decir, en el sentido en el que Babilonia posiblemente fue la primera ciudad más grande del mundo. Se hablaba de que en sus mejores momentos llegó a tener casi 500.000 de personas. Y poder tener control de una civilización tan grande y de una acumulación de riqueza tan grande necesitaba que se impusiera de algún modo la ley. ¿Y cómo se imponía la ley? Bueno, había que fijar la ley. No podía ser a merced o al capricho del que se acordara. No, yo me acuerdo de un capítulo de la Constitución de Libertad de Expresión. ¿Ustedes se acuerdan? Como cierta realidad contemporánea, que a veces se acuerdan que hay Estado de Derecho, a veces se acuerdan que usted tiene derecho a la defensa, a veces se acuerdan que hay una ley electoral, todavía no se han acordado qué van a hacer con las actas, todavía no han dado los resultados, no hay página de CNE, esperemos que se acuerden, ¿no? Algún día. Pero los sumerios solucionaron ese problema dejando eso en arcillas y escribían sobre la arcilla húmeda y al solidificarse la arcilla, esos grabados permitieron que se diera la primera ley del mundo, que es la que llamamos la ley del talión. Ustedes han escuchado la canción de Pastor López, de golpe con golpe yo pago, beso con beso devuelvo. Bueno, eso está inspirado en una ley de hace 5.000 años que decía que ojo por ojo, diente por diente. Entonces, el caso es que la escritura como tecnología ha evolucionado y poco a poco se fueron inventando y creando nuevos conocimientos, y esta acumulación de conocimientos hizo que nos desarrolláramos técnicamente y también que nos desarrolláramos humanísticamente. La lectura, y aquí hay otra cosa importante que decir, 300.000 años tiene el Homo sapiens. Tenemos escribiendo cerca de 8.000 años apenas, 60.000 en sociedad. Pero hasta el siglo XX no leía más del 10% de la población. Es decir, leer siempre fue un asunto de absoluta minoría. El crecimiento exponencial de la lectura fue durante la edad antigua en el Imperio Romano, que se hizo norma la educación. Y el ciudadano romano debía, para cumplir como ciudadano, tener ciertos dotes educativos, es decir, debía saber hablar y leer el latín. Pero después entramos en el llamado oscurantismo, en la Edad Media, donde ni siquiera los reyes leían. La gente que tenía plata no leía, tenía alguien que le leyera. Por Dios, haciendo yo cosas de lectura. Pero fueron los burgueses, al final de la Edad Media, con el nacimiento de la burguesía, ustedes han escuchado esa palabra, aquí creo que la van a escuchar varias veces en esta carrera, fueron los burgueses quienes se dieron cuenta de que dentro del conocimiento había una forma de poder. Y como la burguesía fue en ascenso político
en crecimiento de capturar el poder que le pertenecía a la religión y a la nobleza, una de las cosas que hizo, además de apropiarse de los sistemas de producción, fue apropiarse del conocimiento. Y fue la sociedad renacentista europea la que empezó el progresivo avance de la alfabetización, que va a tener su cumbre en el siglo XIX, cuando se generan los derechos humanos, algo que ustedes también van a estudiar bastante en toda esta carrera. Cuando se generan los derechos humanos y el derecho fundamental de los derechos humanos nos dice que todos somos iguales ante la ley, proviene un gran problema. Todos podemos ser iguales ante la ley, pero no vamos a poder disfrutar de esa igualdad si no tenemos la misma oportunidad de acceder a esos derechos y de entenderlos. Entonces se fue creando las necesidades de generar nuevos derechos humanos, los que llamamos derechos humanos de segunda y de tercera generación. En los derechos humanos de tercera generación están los derechos humanos a la educación y a la cultura y a la expresión artística. No es sino hasta el siglo XX que la humanidad se propone enseñarle a leer a los otros seres humanos que no leen. ¿A quién se le habrá ocurrido esa vaina? Y con la aguja. Qué ocioso. Qué ocioso. En vez de dejarnos quietos. Es decir, que hasta el siglo pasado la mayoría de la humanidad no leía y no necesitaba leer. Tenía que aprender cosas más útiles como ordeñar una vaca, como sembrar una mata y como cuidar que los lobos no se comieran a las ovejas, ¿no? Esas eran cosas verdaderamente útiles, no leer. El siglo XX, con la sociedad urbana y con las grandes concentraciones humanas, nos fue acercando a la universalización de la lectura. Hoy, en teoría, el 80% de la población es letrada, al menos sabe leer y escribir su nombre, cosa que no pasaba hace 100 años. Ese 80% de personas no son una representación fiel de quienes leen. Cuando nos vamos a estructurar cuáles son los países donde más se lee, hablamos de los países europeos y de los países nórdicos. En esos países lee casi, por ejemplo, en Noruega, en Finlandia, lee casi el 90% de la población tiene un hábito lector. Lee al menos un libro o 2 libros al año. Y hay personas que leen hasta 35 libros al año en promedio en esas civilizaciones. En Venezuela, menos del 50% de la población confiesa haber leído un libro al año. Y Venezuela está en el medio. Es decir, estamos en el promedio de lectura de 1 o 2 libros al año por persona, en promedio. Pero hay países en el mundo donde la lectura promedio es de menos de un libro. En un país, cualquiera de estos países del Medio Oriente, la lectura promedio de libros es de medio libro al año por población. Es decir, no hay hábitos lectores. Y frente a estructuras de pensamiento como las de TikTok, frente a problemas tan agudos como los que nos presenta la lectura y los métodos de enseñanza de lectura, finalmente nos hemos ido aislando y los lectores somos una raza en peligro de extinción. Y cuando le digo que somos una raza en peligro de extinción es porque es muy serio. En el siglo XIX, cuando les comenté que se hizo patente el mundo de la lectura se convirtió en el medio de entretenimiento favorito de la raza humana. Es decir, no había cine, no había fotografía, no había radio, y un libro te permitía aislarte de tu realidad y concentrarte en una historia. Ustedes se imaginan que era la única manera
de distraerse. El libro se convirtió en una herramienta de entretenimiento y como toda tecnología fue consiguiendo los rumbos para que el entretenimiento fuera mejor. ¿Qué iba a imaginar Lumière, el inventor del cine francés, que creó cosas maravillosas en el mundo del cine, que todo lo que él hizo en los primeros 10 años del siglo pasado iban a ser superados por cualquier muchacho que tiene un teléfono hoy en cualquier barrio y que puede hacer un cortometraje, un Reels y entretener mucho más de lo que hizo ese mago del cine a principios del siglo XX? El entretenimiento crece y yo siempre he dicho que es mejor jugar un videojuego que leer un libro. Es mucho más entretenido un videojuego. Yo quería ponerles un tráiler de un videojuego que se llama Dante. No sé si ustedes lo han visto. Ya creo que va por el Dante 6. Y Dante trata de un personaje de la literatura llamado Dante Alighieri. Dante Alighieri escribe un libro llamado La Divina Comedia. Se muere su novia y él dice, bueno, ya la vida no vale nada, se murió mi novia, la mujer que yo amaba, la bella Beatriz, he quedado solo en el mundo, pero no sé qué hacer, yo necesito recuperar a Beatriz, así que voy a bajar a los infiernos a buscarla. Y el tipo se va hasta la cima de un monte, donde dicen que está el infierno, consigue la puerta y entra al infierno. Y en el infierno se consigue a Virgilio, un gran poeta latino. Y el hombre narra en el libro, bueno, los diferentes círculos del infierno, y dice, bueno, aquí está el sacerdote tal, aquí está el político tal, y empieza a nombrar gente que estaba viva en ese entonces y que estaba en los diferentes círculos del infierno, y empieza a denunciar a todos los depravados de la época. Eso hizo que la obra fuese, el chisme siempre vende. Sí. Sin el chisme no se hubiese vendido. Otra cosa es que esa es la primera obra que Dante escribe en latín vulgar, es decir, en el italiano moderno. Es la primera obra escrita en italiano, no está escrita en el latín culto. Entonces era una obra para que los que no entendían el latín culto se rieran, era una obra para hacerla popular. Bueno, ese libro que está escrito en versos, que es larguísimo y puede ser muy aburrido, y además está escrito en italiano de la Edad Media, casi, hay un videojuego. Y el tipo tiene unas espadas así gigantescas y arranca 5 cabezas y el chorro de sangre, y hay una narrativa y las ilustraciones son, claro, quizás ahora haya unas ilustraciones, no sé, mejores, pero las ilustraciones son espectaculares. ¿Cómo, Carrizo, me van a decir a mí que un muchacho de 4º año de bachillerato va a preferir leer La Divina Comedia que jugar Dante? Yo jugué una cosa que se llama GTA V. Pasé 2 días y medio hasta que lo llegué al final. ¿Ustedes saben cuánta gente yo maté en ese juego? Y le pasaba por encima con el carro a la gente. O lo golpeaba para hacer carro. ¿Quién va a querer leer Trópico de Cáncer o Trópico de Capricornio si tú puedes montarte con un carro y pasarle por encima a la gente? Jugué un videojuego que me gustó mucho llamado Diablo 3, donde cuenta algunas cosas de una sociedad medieval y unos ángeles malvados, y la historia te consume. Son historias muy interesantes. O vayámonos a ver cuántas ustedes han visto. Imagino que ustedes conocen una cosa que se llama Netflix, ¿no? Ya pasó de moda. Ya pasó. Ahora es Maggi TV. Maggi tiene todo lo de Netflix porque no hay que pagar. Y de las demás también. Sí, yo también tengo Maggi, soy adicto. Pero allí en Maggi uno ve las producciones de Netflix. Imagínense ustedes qué sería de nosotros. ¿Ustedes vieron Stranger Things? Sí. ¿Verdad que es adictivo? Uno se veía 5 capítulos en una tarde. ¿Por qué? Porque es lo mismo que le sucedía a los seres humanos en el siglo pasado, cuando un hombre llamado Charles Dickens publicaba todas las semanas un capítulo de una novela. Y la gente esperaba con ansias que iba a ser el pobre Oliver Twist, o que iba a ser el huérfano de David Copperfield, o qué iba a pasar con el malvado Scrooge en el cuento de Navidad.
Porque estamos hechos, hemos ido creando nuestro entretenimiento para recibirlo a plazos. Pero desde que llegó Netflix, ya no recibes el capítulo de Juego de Tronos todas las semanas. No sé cómo le fue a ustedes con Juego de Tronos. ¿Ustedes se acuerdan de Juego de Tronos, no? Yo el último capítulo lo vi con una planta eléctrica, porque se iba la luz a esa hora en la casa. Y fuimos a buscar una planta eléctrica y nos fuimos para la casa de un amigo que tenía DirecTV y prendimos la planta cuando se fue la luz para ver el último capítulo. Para nada, porque fue la matan y se la lleva el dragón. Fue una pérdida de tiempo. Pero estábamos adictos a la cosa y la veíamos todos los domingos a las 8 de la noche. Pero Netflix llegó y te dijo, aquí hay 12 capítulos. Juntos. Ve a ver qué vas a hacer con tus sueños. Porque mañana te van a contar todo en internet. Así que mañana no abras Facebook, no abras Instagram, no abras nada, porque si no has visto los 12 capítulos, te voy a expoliar. Así es que hemos ido construyendo nuestra manera de entretenernos. Y no podemos hacer lo mismo con un libro. Por más que queramos ver 12 capítulos de un libro en una noche, el esfuerzo que tenemos que hacer para leer 12 capítulos del Quijote, por ejemplo, que son las primeras 150 páginas, no va a ser nunca el mismo esfuerzo que recibir. Y ahí es donde viene un concepto que yo quiero que ustedes se lo lleven, que es que nos hemos convertido en imaginadores pasivos. Estamos acostumbrados solamente a recibir contenido. Y la lectura no es recepción, la lectura es imaginación. Usted cuando lee una obra literaria o hasta una obra científica tiene que imaginarse todo. Usted tiene que imaginarse de qué color es el personaje. A veces lo dicen, ¿no? Pero tiene que imaginarse de qué tamaño es, tiene que imaginarse los salones, tiene que imaginarse el lugar en el que se encuentran, el ambiente, el tono de voz. Por eso cuando usted se ha leído un libro y después va a ver la película y dice, ese no se parece al que yo leí. A mucha gente le pasó con Harry Potter. O le pasó, por ejemplo, a mucha gente le pasó con Harry Potter con un personaje muy interesante que era el tío de Harry Potter, el que estaba en Azkaban. Cuando pusieron al personaje, Sirius Black, ya la gente había leído el tercer libro. Y cuando recibieron al personaje, dijeron, este personaje no se parece al del libro. Y conozco fanáticos que hasta hoy están molestos con los productores porque no ponen ni la mitad de las cosas que hace Sirius Black en el libro, porque el tipo realmente quiere a Harry Potter y el de la película ni lo mira. Entonces, estamos en presencia de que la lectura es un método de entretenimiento también, no solamente de entendimiento y de adquirir conocimiento, pero es un método de imaginación activa. Usted es un productor de imágenes y de conocimiento cuando lee. En cambio, cuando ves TikTok, en cambio, cuando recibes Netflix, eres simplemente un depósito que está siendo llenado por entretenimiento y por imágenes de otros. Y cuando no imaginamos, cuando nos convertimos en imaginadores pasivos, cuando recibimos solamente y no damos, nos vamos atrofiando. Nos vamos convirtiendo, señores, en zombies de la imaginación. El libro finalmente es una especie de gimnasio. Yo, por ejemplo, ya se darán cuenta, no voy al gimnasio. Yo no entiendo cómo alguien se para a las 6 de la mañana a correr en la vereda del lago. Yo digo, ese tiene que estar enfermo, tiene que pasarle algo grave. Porque ¿quién puede tener ganas de pararse a correr? ¿Quién puede tener ganas de pararse a estar todo sudado? A las 7 de la mañana sudado. A mí no me apetece nada. Pero hay gente que lo hace por salud. Y hay gente que hasta le termina gustando. Creo que debemos hacer lo mismo con los libros. Debemos de entender que el libro es una especie de ejercicio para la mente, para que no se atrofien los músculos de nuestra imaginación, para que podamos... ¿Por qué la imaginación es importante? Ustedes van a ser profesionales y van a ser profesionales en una carrera que es bastante, disculpa que lo diga,
creo que es bastante ingrata, porque ustedes trabajan mucho por ayudar a mucha gente y cuando las cosas salen bien la gente se olvida del trabajador social. No le envían ni un carajo. Y cuando salen mal todo es culpa del trabajador social. Es el gran enemigo de todo el mundo. Entonces, ustedes van a tener que ser hombres y mujeres creativos. En sus manos va a estar la vida de una comunidad, de una sociedad, de una familia. Y si no tienen una imaginación activa, no van a poder resolver conflictos. Sencillamente en lo profesional. Pero después nos vamos a la familia, después nos vamos al que quiere ser emprendedor, después nos vamos a los diferentes aspectos de nuestra vida. Y la imaginación es un recurso fundamental que nos ha hecho llegar hasta el día en el que estamos hoy, como sociedad, como civilización, como especie. Gracias a la imaginación hemos sobrevivido estos 300.000 años. Hemos tenido la capacidad de imaginar un futuro mejor. Imaginación es igual a esperanza. Una sociedad sin imaginación es una sociedad desesperanzada. Entonces, yo los invito a que vayamos al gimnasio de la mente, que es la lectura. ¿Que es aburrida? Sí, un poco. Más aburrida que ver TikTok, se lo juro. Es más aburrido que ver Netflix, también se lo juro. Que nos distraemos fácilmente, nos vamos a seguir distrayendo porque hay cosas más llamativas y más coloridas que un libro. Pero los resultados de leer un libro son tangibles en felicidad, en esperanzas y en vocación. Yo quiero pedirles que me hagan una promesa. ¿Ustedes son capaces de hacer una promesa? Yo lo prometo en pan. Bueno. Cheque en blanco no hay. Un juramento. Hay un libro que yo quiero que lean. Hay un libro que habla sobre la imaginación. Ese libro se llama El Principito. El Principito es un libro que nos enseña a valorar la importancia que tiene la imaginación. Es un niño que nace en un asteroide chiquitico que se llama B612 y se aburre de estar encerrado en ese mundo chiquito, que es el mundo en el cual estamos encerrados nosotros. El mundo de TikTok, el mundo de donde recibimos todo. Y vamos con el Principito a recorrer los diferentes mundos donde hay un rey, donde hay un avaro, donde hay diferentes cosas, hasta que llega a la tierra o algo parecido a la tierra y se consigue un zorro y finalmente se consigue una rosa. Los que ya lo leyeron entienden la maravilla y la tristeza de la rosa. Yo quiero que ustedes me prometan, y si es posible me juren solemnemente, ¿no? Que antes de que terminen su carrera van a leer El Principito. ¿Tienen chance? Entonces, que lo jure, vamos. Vamos a levantar la mano y vamos a jurar. Es felicidad. Que jure. Levantemos la mano. Juro solemnemente que antes de que termine mi carrera universitaria voy a leer El Principito y voy a ejercitar mi mente para ser feliz imaginando un mundo mejor. Cúmplanlo. Amén.